¿Qué sucede cuando una de las voces más reverenciadas de Hollywood, un hombre cuyo gravitas comanda respeto instantáneo, entra en lo que debería ser una simple entrevista matutina, solo para enfrentarse al flanco ciego más irrespetuoso en la historia de la televisión diurna? Cuando Morgan Freeman se acomodó en la silla de invitado en Good Morning America esa mañana de octubre, el legendario actor cuya voz había narrado todo, desde el cosmos hasta lo divino, cuya presencia había elevado innumerables películas a arte, no tenía idea de que estaba a punto de impartir una clase magistral en dignidad bajo fuego. Esto no iba a ser un desacuerdo menor sobre política o un debate animado sobre arte. Iban a ser 33 segundos de pura condescendencia que escalarían hasta el abandono más justificado en la historia de los programas matutinos, el desmantelamiento completo de un presentador que había olvidado que su trabajo era elevar a los invitados, no disminuirlos. Y un momento que recordaría a millones de espectadores que a veces la respuesta más poderosa al irrespeto es simplemente negarse a aceptarlo. Lo que estás a punto de presenciar es como un hombre que había pasado 5 décadas ganando estatus legendario, recordó a todos qué es la verdadera clase cuando alguien confunde su plataforma con permiso para ser cruel. El sol de la mañana se filtraba a través de las enormes ventanas del estudio de Good Morning America en Times Square. Ese icónico espacio con paredes de vidrio donde los turistas se reunían afuera para saludar a las cámaras y vislumbrar a las celebridades. Dentro, la coreografía familiar de la televisión en vivo se desarrollaba con precisión practicada. Los técnicos de iluminación hicieron ajustes finales para eliminar sombras. Los operadores de cámara se posicionaron para ángulos óptimos. Los ingenieros de audio realizaron verificaciones de último minuto para asegurar que cada palabra se capturara claramente. La audiencia del estudio, una mezcla de turistas emocionados y fans devotos que habían llegado horas antes por asientos, se acomodó en sus lugares con anticipación vibrante. Se suponía que esto sería uno de esos segmentos reconfortantes en los que los programas matutinos destacan. Un actor querido promocionando un importante documental ambiental, compartiendo su pasión por la conservación de los océanos, inspirando a los espectadores a preocuparse por el planeta. Fácil, edificante, exactamente el tipo de contenido que envía a la gente al trabajo sintiéndose bien con el mundo. Michael Strahan estaba sentado en su silla de presentador, revisando sus notas con lo que parecía confianza, pero que en realidad era algo más oscuro, esa energía particular de alguien que había decidido que iba a crear un momento, que había confundido su plataforma con permiso para tratar a los invitados como quisiera. Había estado copresentando el programa durante años, había transitado del estrellato en la NFL a personalidad televisiva con notable éxito, se había convertido en uno de los mayores atractivos de la televisión matutina. Pero en algún punto del camino, el éxito se había agriado en algo tóxico, en algún lugar entre la confianza y la arrogancia, entre entrevistas desafiantes y ataques hostiles, Michael Strahan había perdido el hilo. El auto de Morgan Freeman acaba de llegar, anunció una asistente de producción, hablando por su auricular. Eta 5 minutos al set. Strahan miró a sus copresentadores con una smirk. Esto debería ser interesante, dijo en ese tono que sugería que tenía planes de los que sus colegas no estaban al tanto. Uno de sus copresentadores, sintiendo algo raro en su energía, le dio una mirada cautelosa. Solo recuerda, está aquí por el documental de los océanos. Manténlo enfocado en eso. Oh, no te preocupes, respondió Strahan, su sonrisa ensancándose de una manera que debería haber servido como advertencia. Tengo preguntas preparadas. Lo que Michael Strahan no entendía, lo que no podía haber anticipado posiblemente, era que Morgan Freeman no era algún actor joven desesperado por exposición que sonreiría ante cualquier cosa. Este era un hombre que había ganado su estatus legendario a través de 5 décadas de trabajo consistentemente excelente, que había sido dirigido por los mejores cineastas vivos, que había ganado todos los premios mayores, y no tenía nada más que probarle a nadie. Y Morgan Freeman había sobrevivido tanto tiempo en Hollywood sabiendo exactamente cuándo alejarse de la toxicidad, sin importar quién estuviera mirando. Morgan llegó a la entrada del estudio a las 7:45 am mal, 30 minutos antes de su segmento programado. A los 86 años, se movía con la gracia deliberada de alguien que había aprendido a preservar su energía, a moverse con intención en lugar de prisa. Llevaba un simple traje azul marino que lucía tanto elegante como cómodo, su característico arete de oro captando la luz, su cabello y barba blancos perfectamente arreglados. Se comportaba con esa rara cualidad que no se puede enseñar ni fingir, la autoridad silenciosa de alguien que había ganado cada onza de respeto que el mundo le daba. Sir Freeman, bienvenido, dijo la coordinadora de producción, prácticamente vibrando de emoción al escoltar a tal leyenda. Es un honor tenerlo aquí. Gracias,
respondió Morgan, su voz llevando esa riqueza inconfundible que lo había hecho una de las voces más reconocibles en la Tierra. Feliz de estar aquí para hablar de los océanos. Es un tema importante. En la sala verde, los maquilladores trabajaron con eficiencia reverente, sus manos temblando ligeramente por el privilegio de trabajar en un icono así. Morgan charló fácilmente sobre el documental, sobre los arrecifes de coral que había visitado para la filmación, sobre los científicos cuyo trabajo había presenciado de primera mano. Era cálido, comprometido, genuinamente apasionado por el tema. Exactamente el tipo de invitado que cualquier presentador debería estar emocionado de entrevistar. Vas a estar genial ahí afuera, dijo la maquilladora al terminar. La audiencia está muy emocionada de verte. Morgan sonrió, esa sonrisa gentil que había adornado 100 pósters de películas. Esperemos poder emocionar a la gente para proteger nuestros océanos. Poco sabía él que la conversación no sería sobre océanos en absoluto. Sería sobre algo mucho más básico. Respeto y qué sucede cuando se retiene. Los segmentos de apertura del programa procedieron normalmente. Noticias del clima, banter entre presentadores que se sentía practicado y familiar. Luego vino la transición al segmento de Morgan, y la energía en el estudio cambió mientras los miembros del equipo posicionaban cámaras, mientras la audiencia se inclinaba hacia adelante con anticipación mientras uno de los actores más respetados de la historia se preparaba para caminar al set. Próximamente, dijo Strahan a la cámara, su sonrisa amplia pero de alguna manera no llegando del todo a sus ojos. Tenemos al legendario Morgan Freeman aquí para hablar de su nuevo documental. Quédense con nosotros. Mientras cortaban a comercial, Morgan estaba de pie backstage, respirando steady, centrándose como había aprendido a hacer antes de pisar cualquier escenario. Esto era rutina. Había hecho cientos de estas entrevistas a lo largo de las décadas. Las preguntas siempre eran similares. ¿Qué inspiró el proyecto? ¿Qué aprendió? ¿Qué espera que los espectadores se lleven? Territorio fácil, cómodo, pero nada de los próximos 10 minutos sería fácil. El corte comercial terminó. Las cámaras entraron en vivo, las luces se intensificaron, y Michael Strahan abrió con palabras que desencadenarían una de las confrontaciones más dramáticas en la historia de la televisión matutina. Bueno, dijo Strahan, su tono goteando con jovialidad falsa que apenas ocultaba algo más nasty debajo. Mira quién decidió agraciarnos con su presencia esta mañana, Morgan Freeman. Todos, la voz de Dios mismo. La audiencia aplaudió entusiastamente, genuinamente emocionada de ver a la leyenda en persona. Pero algo en el tono de Strahan hizo que unas pocas personas en las filas delanteras intercambiaran miradas inciertas. Ese no era el cálido bienvenido que esperaban. Morgan caminó al set con su gracia característica, saludando a la audiencia con calidez genuina, su sonrisa auténtica y acogedora. Cruzó para estrechar la mano de Strahan, un apretón de manos profesional pero notablemente breve, antes de acomodarse en la silla de invitado con dignidad compuesta. Buenos días, Michael, dijo Morgan agradablemente, su voz llevando esa riqueza inconfundible. Gracias por tenerme. Oh no, gracias a ti por apretarnos en tu agenda muy ocupada, respondió Strahan, y ahí estaba. Ese filo, esa condescendencia, ese tono sugiriendo que la gratitud era cualquier cosa menos genuina. Estoy seguro de que fue realmente difícil hacer tiempo para un pequeño programa matutino como el nuestro. El estudio se quedó en silencio. No el silencio cómodo de anticipación, sino el silencio incómodo de personas reconociendo que algo estaba mal, que el guión usual ya estaba siendo violado. La expresión de Morgan no cambió, pero sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente, un pequeño cambio que cualquiera que lo conociera reconocería como su señal de advertencia. Estoy feliz de estar aquí para hablar del documental, dijo uniformemente. Es un proyecto importante sobre preservación de los océanos, y creo que sus espectadores realmente conectarían con el mensaje. Strahan agitó su mano despectivamente, como si el tema por el que Morgan había volado a través del país para discutir fuera mera formalidad tediosa a despachar. Sí, llegaremos a todo eso, pero primero tengo que preguntar. Se inclinó hacia adelante con esa smirk que se estaba volviendo más pronunciada, más abiertamente hostil. ¿Alguna vez te cansas de esa voz? Quiero decir, has estado haciendo lo mismo de hablar suave y lento por, ¿qué? Como 100 años ahora. La audiencia inhaló colectivamente. Varias personas en las filas delanteras reaccionaron visiblemente, bocas abriéndose ligeramente en shock. Esto no era banter juguetón. Era un insulto disfrazado de pregunta entregado con la confianza de alguien que pensaba que su plataforma lo hacía intocable. Morgan se enderezó más en su silla, su mandíbula apretándose solo una fracción. Cuando habló, su voz permaneció controlada, pero todos podían oír el acero debajo de la superficie. He estado actuando profesionalmente por más de 50 años. 50 años básicamente interpretando al mismo personaje, ¿verdad? Presionó Strahan,
su smirk ensanchándose como si estuviera disfrutándolo, como si disminuir a una leyenda fuera de alguna manera entretenimiento. El sabio mentor viejo, la voz calmada de la razón. ¿No quieres alguna vez, no sé, cambiarlo? Interpretar a un villano, un comediante, cualquier cosa con un poco más de rango. El aire en el estudio se sentía espeso ahora, sofocante. Los operadores de cámara intercambiaron miradas preocupadas detrás de su equipo. Un productor en las salas gesticulaba frenéticamente a Strahan para cambiar de curso, redirigir, pero el presentador los ignoró completamente, demasiado comprometido con cualquier juego que pensara que estaba jugando. Morgan tomó una respiración lenta. Podías verlo haciendo la elección de permanecer calmado, de darle a Strahan el beneficio de la duda, de asumir que esto era solo banter mal pensado en lugar de irrespeto calculado. He interpretado una amplia variedad de personajes a lo largo de mi carrera, Michael. Desde Hawk Colburn hasta Ellis Boyd Red Redding, hasta Lucius Fox. Cada rol ha sido único y significativo para mí, representando diferentes facetas de la experiencia humana. Claro, dijo Strahan despectivamente, rodando los ojos en televisión en vivo. El tipo que lleva a Miss Daisy de paseo. Cosas muy innovadoras ahí. Mira, solo estoy diciendo que cuando la gente piensa en Morgan Freeman, piensan, oh, ahí está ese tipo con la voz soothing que aparece para explicar cosas y ser sabio. Tiene que ser un poco limitante, ¿no? Un poco monótono. Las manos de Morgan agarraron los reposabrazos de su silla, nudillos blanqueándose ligeramente. Su voz permaneció steady, pero todos podían oír la advertencia debajo, el sonido de la paciencia de un hombre paciente agotándose. Creo que está subestimando fundamentalmente el oficio que implica crear personajes significativos. Cada persona que he retratado tiene su propia historia, su propia profundidad, su propia humanidad. Si eso se percibe como sabio o calmante, entonces lo considero un cumplido al trabajo, no una limitación. Strahan rió un sonido agudo y ladrante desprovisto de humor genuino. Vamos, Morgan. Entre tú y yo, has estado coasting en esa voz por décadas. Pon a cualquiera con voz profunda en esos roles y serían igual de exitosos. No es exactamente Shakespeare de lo que estamos hablando aquí. El estudio se quedó en silencio mortal. La temperatura cayó 10°. La audiencia se sentó congelada, incapaz de creer lo que oían. Los miembros del equipo dejaron de moverse por completo, su shock evidente incluso mientras intentaban permanecer profesionales. Esto había cruzado de awkward a catastrófico. Morgan se inclinó hacia adelante, su voz bajando a ese silencio peligroso que de alguna manera lleva más poder que gritar. Michael, vine aquí esta mañana para discutir un documental que importa, un proyecto sobre nuestros océanos, sobre ecosistemas marinos colapsando, sobre el futuro de nuestro planeta. No vine aquí para que mi trabajo de vida, 5 décadas de dedicación a mi oficio, sea disminuido por alguien que parece más interesado en golpes baratos que en una conversación real. Wow, wow, wow. Strahan levantó las manos en fingida rendición, su sonrisa cruel y triunfante, como si el obvio desagrado de Morgan fuera exactamente la reacción que había estado pescando. Sensible mucho. Solo estoy divirtiéndome un poco aquí. Ustedes los tipos de Hollywood siempre son tan serios. No pueden tomar una broma. Hay una diferencia entre humor e irrespeto, dijo Morgan en voz baja, cada palabra medida y deliberada. Y ahora mismo, no solo estás cruzando esa línea, la estás obliterando. La sonrisa de Strahan se desvaneció en algo más feo, algo que revelaba lo que había estado acechando debajo de su encanto manufacturado todo el tiempo. Oh, estoy cruzando una línea. Eso es rico viniendo de alguien que probablemente no ha tenido a nadie diciéndole que no en 30 años. Estás en mi casa ahora, amigo, este es mi programa. Y si quiero preguntarte sobre tu rango actoral limitado, tu carrera de pony de un truco, voy a preguntarlo. La audiencia jadeó audiblemente. Esto estaba más allá de lo que cualquiera había anticipado, más allá de los límites del comportamiento aceptable, incluso en televisión, conocida por momentos provocativos. Morgan se levantó lentamente, su postura recta y digna, a pesar de o quizás por el caos erupcionando a su alrededor. El movimiento era tan deliberado, tan controlado, tan lleno de autoridad silenciosa que comandaba atención instantánea. Todo el estudio se congeló, observando a esta figura legendaria levantarse con la gracia de alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo y por qué. La sonrisa de Strahan regresó, triunfante y cruel. ¿Qué? ¿Vas a irte? ¿En serio? Eso es muy profesional de tu parte, Morgan. Huir cuando alguien te hace preguntas difíciles. Morgan miró hacia abajo al presentador con algo que podría haber sido piedad, podría haber sido desprecio, podría haber sido simple agotamiento al encontrar a otra persona que había confundido una plataforma con sabiduría. Profesional habría sido que prepararas preguntas reales sobre el trabajo por el que vine a discutir, dijo su voz calmada,
pero carrying a través de todo el estudio con perfecta claridad. Profesional habría sido tratar a tu invitado con respeto básico, pero claramente el profesionalismo no es algo que valores esta mañana. Oh, por favor, se burló Strahan, poniéndose de pie también, su rostro enrojeciendo con ira y humillación de que estaba perdiendo control de su propio programa. ¿Piensas que eres demasiado bueno para mis preguntas? He entrevistado a presidentes, atletas, estrellas de cine más grandes que tú. Nadie abandona mi set. Entonces quizás deberías considerar por qué estoy eligiendo hacerlo, respondió Morgan, comenzando a remover su micrófono con eficiencia practicada. Porque he estado en esta industria por más de 5 décadas. He soportado cientos de entrevistas, preguntas difíciles, preguntas personales, preguntas desafiantes, pero nunca he soportado una donde el presentador estuviera más interesado en derribarme que en enganchar con el trabajo. Nunca una donde el respeto básico estuviera tan obviamente ausente. Strahan se movió alrededor de su escritorio, acercándose más a Morgan, su lenguaje corporal agresivo y confrontacional. Las cámaras capturaron cada segundo, cada microexpresión, cada momento de este presentador olvidando todo lo que debería haber sabido sobre su trabajo. ¿Sabes cuál es tu problema? Eres una diva entitled. Vienes a mi programa esperando que todos adoren a tus pies. Y en el segundo en que alguien te hace una pregunta real, una pregunta sustantiva sobre tu carrera, huyes como un niño. Morgan pausó, el micrófono a medio remover. Cuando habló de nuevo, su voz era silenciosa, pero cada palabra cortaba la tensión como una hoja quirúrgica. Una pregunta real habría sido sobre los arrecifes de coral muriendo en nuestros océanos. Una pregunta real habría sido sobre la vida marina luchando por sobrevivir en aguas calentándose por actividad humana. Una pregunta real habría mostrado que realmente viste el documental o leíste cualquiera de los materiales que tus productores te enviaron o te preparaste de cualquier manera significativa para esta entrevista. Terminó de remover el micrófono y lo entregó a una asistente de producción atónita que parecía querer desaparecer. No necesito ver tu pequeña película de naturaleza para hacerte preguntas, espetó Strahan, su máscara deslizándose completamente ahora, revelando el ego feo debajo. Soy el presentador, yo decido de qué hablamos. Y yo soy el invitado que tiene el derecho de irse cuando ese presentador muestra nada más que contempt, contraatacó Morgan, su voz nunca elevándose, nunca perdiendo control, demostrando exactamente que se ve la verdadera fuerza. He soportado cientos de entrevistas en mi carrera, entrevistas con periodistas que me desafiaron, que me hicieron preguntas difíciles, que me empujaron a pensar más profundo sobre mi trabajo. Pero esos eran periodistas que respetaban el oficio, que entendían que su rol era iluminar, no disminuir. La audiencia se sentó en silencio atónito, algunos con lágrimas en los ojos, observando esta clase magistral en dignidad desarrollándose ante ellos. Estás cometiendo un gran error al salir de aquí, dijo Strahan, su voz elevándose con desesperación ahora, finalmente realizando quizás que esto no iba como había imaginado. Lo sabes, ¿verdad? Esto es Good Morning America. Millones de personas ven este programa. Vas a parecer el malo. Morgan encontró sus ojos sin flinchar, sin hesitación, sin rastro de duda. Prefiero parecer alguien que se defiende a sí mismo que alguien que se sienta en silencio mientras es irrespetado en televisión nacional. Tus espectadores son lo suficientemente inteligentes para ver qué pasó aquí, Michael. Sabrán quién cruzó la línea. ¿Qué pasó aquí?, dijo Strahan, su voz alcanzando un crescendo de ira defensiva. Es que un actor pasado de moda no pudo manejar un poco de charla real. Quieres que todos besen tu anillo y te digan lo amazing que eres. Bueno, noticia de última hora, amigo. Tus mejores días están detrás de ti. Ese documental del que estás tan orgulloso va a fracasar porque a nadie le importa oír a Morgan Freeman narrar otra cosa en esa misma voz aburrida. Las palabras colgaban en el aire como veneno. Incluso Strahan pareció realizar inmediatamente que había ido demasiado lejos, su rostro palideciendo ligeramente mientras la magnitud de lo que acababa de decir en televisión en vivo se registraba. Morgan se quedó completamente quieto por 3 largos segundos. Luego sonrió, no con calidez, sino con la expresión conocedora de alguien que acababa de ver a otra persona destruirse a sí misma y solo podía sentir tristeza por ello. Eso, dijo Morgan en voz baja, es exactamente por lo que me voy. Porque acabas de probar que esto nunca fue sobre tener una conversación. Esto fue sobre ti tratando de derribar a alguien para hacerte sentir más grande, y tengo demasiado respeto por mí mismo, por mi trabajo, y por las personas que colaboraron en este documental para participar en eso. Se giró hacia la salida con la gracia de alguien que había caminado cientos de alfombras rojas, alguien que sabía cómo hacer una salida con la dignidad intacta. Espera, llamó Strahan, la desesperación finalmente rompiendo su bravuconería. Morgan, vamos, no podemos solo.
Morgan se detuvo y se giró una última vez, y la mirada que le dio a Strahan era casi de piedad. Michael, espero que descubras lo que sea que te hizo pensar que tratar a la gente de esta manera era aceptable, porque tienes una plataforma que alcanza a millones y acabas de usarla para demostrar las peores partes de lo que el poder puede hacer a las personas que no saben cómo manejarlo responsablemente. Y con eso Morgan Freeman abandonó el set de Good Morning America, con la cabeza en alto, su dignidad intacta, dejando atrás a un presentador que acababa de aprender la lección más dura de su carrera, y a una audiencia que estalló en aplausos, no aplausos educados, sino aplausos tenderosos, sostenidos, de apoyo para un hombre que acababa de recordarles que se ve el autorrespeto. El estudio descendió al caos. Productores corrieron al set. Strahan se quedó congelado, el color drenándose de su rostro, mientras la realidad de lo que acababa de suceder comenzaba a calar. Sus copresentadores miraban a cualquier lado menos a él, su incomodidad palpable. Las cámaras siguieron rodando porque nadie había pensado en cortarlas, capturando cada segundo de las secuelas. Vamos a comercial, anunció alguien finalmente, y las luces del estudio se atenuaron ligeramente mientras la transmisión en vivo cortaba, pero el daño estaba hecho. La confrontación ya se estaba extendiendo por las redes sociales a velocidad viral. En minutos, clips se compartían en todas las plataformas simultáneamente. En una hora, sería uno de los momentos más vistos en la historia de la televisión matutina, y la respuesta sería abrumadora y unánime. El auto de Morgan Freeman se alejó del estudio, llevando a un hombre que había manejado una situación imposible con gracia, dignidad y la fuerza silenciosa que viene de conocer tu valor. Dentro, Morgan se sentó en silencio por un momento, luego sacó su teléfono para llamar al director del documental. La entrevista no sucedió, dijo simplemente. Pero creo que la gente va a oír sobre el documental de todos modos. Tenía razón. En horas, el sitio web del documental colapsó por el tráfico. Personas que nunca habían oído del proyecto lo buscaban, queriendo apoyar el trabajo de un hombre que había demostrado una dignidad tan notable bajo fuego. La ironía no se le escapó a nadie. El intento de Strahan de disminuir a Freeman en realidad había elevado tanto a él como a su proyecto más allá de lo que una entrevista típica de programa matutino podría haber logrado. La reacción contra Strahan fue inmediata y brutal. Las redes sociales explotaron con condenas. Acabo de ver a Morgan Freeman manejar la entrevista más irrespetuosa con tanta gracia. Leyó un tuit viral. Mientras tanto, Michael Strahan reveló exactamente quién es cuando tiene poder sobre alguien. Repugnante. Celebridades opinaron desde toda la industria. Directores que habían trabajado con Freeman compartieron historias de su profesionalismo, su amabilidad, su dedicación al oficio. Actores hablaron de cómo los había mentorado, apoyado, tratado a todos en el set con respeto, sin importar su posición. Morgan Freeman pasó semanas con biólogos marinos para ese documental, publicó un defensor ambiental, buceó con científicos, hizo preguntas thoughtful, genuinamente le importaba el trabajo, y Michael Strahan no pudo molestarse en ver un solo frame antes de burlarse de su voz. Eso te dice todo. Para esa tarde los ejecutivos de ABC estaban en reuniones de emergencia. Los anunciantes hacían llamadas nerviosas. Los copresentadores de Strahan se distanciaban en declaraciones cuidadosamente redactadas. Y a lo largo de todo, Morgan Freeman permaneció en silencio, dejando que sus acciones hablaran por sí mismas. 3 días después, ABC emitió un comunicado. Nos disculpamos sinceramente con el señor Freeman por la conducta poco profesional durante su aparición reciente. Estamos comprometidos a tratar a todos los invitados con el respeto que merecen.